¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buena tarde. Hoy, viernes 15 de mayo del año de la pandemia de 2020. Hoy es la clase número 41. Ya hice las cuentas, ya hice el registro y hoy es el número que persiguió la parte final del gobierno de Don Porfis, el número 41 de lo que ya en su momento les comenté. Bienvenidos de nueva cuenta y vamos a continuar con nuestro recorrido en la historia, en el área de muchos pensamientos. Y estábamos platicando el día de ayer sobre este genio, este auténtico genio que es Talcott Parsons. Quisiéramos tener muchísimas sesiones sobre su obra, sobre su pensamiento, pero bueno, no está de más poderse uno quejar, pero cuando menos sí insistirles en que el aporte de este gran sociólogo estadounidense es simple y sencillamente genial, es enorme, es inabarcable para las sesiones, pero bueno, estamos solamente en un recorrido y quizá pensando en perspectiva, como decía Ortega y Gasset, en algún momento, ¿por qué no organizar conversatorios ya sobre temas específicos que a ustedes les hayan interesado, que les llamen la atención y irlos por ahí agrupando temáticamente? Imagínense, por ejemplo, estoy pensando en voz alta, Nietzsche y el derecho penal. Por ejemplo, ¿no? Y obviamente invitar a otros, a filósofos, invitar a sociólogos, invitar a otros investigadores para hacer un conversatorio así en línea y que ustedes puedan escuchar, participar, preguntar y todo eso. Creo que esa es una buena idea y que una vez que estemos en la nueva normalidad, pues habrá tiempo para poderlo empezar a hacer. A mí me gustaría ir pensando que si todos la libramos en los términos vitales, en el año 2021 podríamos aprovechar para hacer una gran cantidad de conversatorios sobre ello. Otro sería, por ejemplo, Foucault, poder y castigo. Ándele, ¿qué tal? Imagínense inclusive en una de esas poderle pedir a amigos de otras latitudes que se unan a los conversatorios. Pero obviamente quiero aclarar que es ya entrar en el pensamiento profundo de muchos de los pensadores que aquí hemos pues, dejado nada más en el tintero, ya para auténticos debates, discursos de esas ideas tan extraordinarias. Pues yo creo que lo vamos a hacer, nada más que lleguemos a esa nueva normalidad. Lo voy trabajando, desde luego, pero ya está puesto el compromiso. Bueno, así me libero de la ansiedad que genera no tocar a profundidad a tantos autores. Estaba platicando con ustedes ayer sobre la teoría de la acción social, sobre los roles, sobre cómo la estructura, eh, imagínense un reloj, ¿ok? Ayúdenme a imaginarse la maquinaria de un reloj y visualicen las ruedas con sus piquitos dando vueltas, varias. Esas son las estructuras que hacen que funcione el reloj. El reloj fue hecho para recordarnos que vamos a morir, para recordarnos que somos finitos, porque marca el tiempo. Esa es la finalidad del reloj. Algunos creen que es para dar la hora, no, no es para recordar que el minuto que acaba de pasar, el segundo que acaba de discurrir, ya nunca volverá. Y si no lo aprovechamos, se acabó. Para eso sirve el reloj, para irnos diciendo que nuestro fin cada momento está más cerca. ¿Hay una fecha determinada? No lo sabemos.
pero cada momento que dejamos de actuar o de hacer algo es un momento perdido. De ahí esa frase extraordinaria, carpe diem, aprovechar el día, que obviamente la frase es todavía mucho más larga, ¿no? De carpe diem, pero algún día volveremos sobre ello. Déjenme regresar al tema de la estructura de la sociedad, donde la posición social, no estoy hablando de lo económico, claro, sino de, como lo dijo aquí el gran maestro, hay un estatus desde donde se relaciona y se desempeña un rol, porque esa posición desde el cual se desempeña un rol, le da un estatus y un rol que se desarrolla. Entonces, las estructuras de la sociedad tienen como finalidad apoyar la toma de decisiones y la armonía de ese conjunto. Si una estructura deja de funcionar, una de las rueditas deja de funcionar, puede generar un caos. Debo decirles que muchas de las ideas de Talcott Parsons vienen de sus maestros, y por cierto, muchas felicidades a todos los maestros, porque como dijo Jean-Paul Sartre, el hombre es la suma de lo que hicieron con él. Y si nosotros, ustedes y nosotros, somos algo, es porque somos la suma de nuestros maestros. En honor a ellos va esta clase. A todos nuestros maestros que hemos tenido y que seguimos teniendo, gracias a ustedes, maestros, por habernos permitido aprender y sobre todo a inculcarnos el ansia de saber, que nos ha provocado el síndrome de Fausto, que ya luego les platicaré de ese síndrome. Pero a los maestros, muchísimas gracias. Y esta sesión y todos los que la están viendo y los que la van a ver, van a llevar un homenaje para todos sus maestros. A mi maestro Alberto, mi maestra Lupita, mi maestra Edith, mi maestra Paquita, el maestro Cosme, el maestro Juan, que son los 6 de primaria, y de ahí en fuera a todos mis maestros secundaria, de la prepa, de la universidad, del posgrado, mis actuales maestros, maestras, a todos ellos y a todos los maestros de todos ustedes. Muchas gracias en su día. Bueno, vamos a seguir. Entonces les estaba diciendo las estructuras, que las estructuras hacen que se tienda a funcionar. Acá hay una función. Pero cuando falla alguna, se le acabó la pila o se le acabaron los dientitos, viene una crisis y eso puede generar varias cosas. Ahí les decía lo que les iba a decir, que Parsons retoma muchas ideas de este gran sociólogo Max Weber, de Pareto que habla de las élites. Ya se me fue el tiempo para hablar de Pareto, pero bueno, les voy a recomendar un libro a los que les interesen los temas que estoy platicando. Aquí lo tienen. A ver, espero que se vea correctamente. Y si no se ve muy bien, pues ahí les mando luego una foto. Es un libro chiquito, no es mucho. No me acuerdo cuando estaba bastante pequeñito, había una serie, creo que era argentina, no recuerdo con exactitud. A ver si alguien por aquí me puede ayudar a recordar. El libro gordo de Petete, porque lo he buscado y buscado en internet y no. El libro gordo de Petete. O lo soñé, o nunca existió, o internet no se mete en cuestiones arqueológicas. Pero bueno, ese libro gordo de Petete es muy recomendable porque es de Giddens, imagínense, Anthony Giddens, no, hombre, o sea, decir Giddens en sociología es como decir Nietzsche en filosofía, hagan de cuenta. Bueno,
Entonces estábamos hablando de que cuando una estructura falla, puede ser que también esté fallando porque las personas no están cumpliendo con la expectativa de su rol. La expectativa del rol es que cada quien desempeñe, si siguiéramos a Durkheim, desde luego, lo que la inclinación natural le permite. A lo mejor hay una persona que es buenísima para el tema de la madera, para ser ebanista, para hacer muebles, y es extraordinaria, y es tan extraordinaria que de repente la hacen diputado. Bueno, me han contado, ¿no? Entonces imagínense, pues la expectativa se quiebra a la estructura, porque ¿qué tiene que hacer un carpintero de diputado? Ah, es que la democracia, sí, sí, la democracia no significa libertinaje, ¿no? Entonces, desde ahí podemos empezar a plantear y a cuestionar muchísimas cosas, como en la parte final de ayer lo estábamos comenzando a hacer. Parsons conceptúa las instituciones como entidades que aseguran que las acciones que se ejercen dentro de ese marco están socialmente aceptadas. Repito, las instituciones están socialmente aceptadas. Las acciones que se ejercen dentro de ese marco están permitidas, socialmente aceptadas. ¿Qué acciones actualmente están socialmente aceptadas? Ahorita no está socialmente aceptado salir y tener una reunión masiva, independientemente de que haya una restricción, socialmente. Este es otro aspecto. Lo que la sociedad califica, interpreta, analiza, decide, juzga. La sociedad. No estoy hablando de tribunales, por eso es importante. Es importante porque muchas veces les comento a mis futuros colegas, a mis futuras colegas en la universidad, les digo, eh, en ocasiones siento que se les educa para convertirlos en soldados de la ley. Y esa es una enseñanza dogmática que no les permite pensar más allá de lo que dice la ley. Y la ley no es un dogma, porque la ley hay que destruirla, hay que deconstruirla, hay que analizarla, hay que cuestionarla. ¿Quién, por qué y para qué? Porque una cosa es ser súbdito de la ley y otra es analizar y cuestionar la ley. Por las vías que la misma lo permite. Y si no las permite, a encontrarlas. Porque la dominación se ejerce por temor. Entonces hay que abrir. Por eso ayer les decía, el amparo contra leyes es una institución que nunca debe de desaparecer, jamás, porque es lo que nos permite cuestionarle al Estado. ¿Y por qué hiciste esa ley? ¿Por qué pusiste esto? Porque cuando empecemos, como les dije, a analizar las reformas penales y la ideología punitiva del Estado mexicano, ahí sí van a decir, ah, caray, ¿ok? Bueno, entonces, aquí estoy. Emplea también el concepto de anomia, que es el concepto de Durkheim, desequilibrio y posibilidad de desintegración por falta de normativas, como noción opuesta al de institucionalización plena. De acuerdo con la teoría del estructural funcionalismo, el sistema en sí cuenta con 4 subsistemas: biológico, cultural, social y personalidad. El biológico, organización, adaptación y el económico. El cultural, valores, mantenimiento de pautas, educación. El social, interacción, integración y las entidades jurídicas. Y la personalidad, motivaciones y orientaciones, metas y fines, instituciones políticas, los partidos, por ejemplo. ¿Cuáles son las motivaciones de ustedes? Hoy en la mañana preguntaba, porque creo que ayer lo pregunté aquí en la sesión cuando hablamos de Ortega y Gasset, si mal no recuerdo. La perspectiva, el hombre y su perspectiva. ¿Cuál es la perspectiva de ustedes? ¿Cuál es la perspectiva de las gentes que conocen, de sus contactos en Face, en Twitter, en Instagram, en WhatsApp, en Telegram? ¿Cuál es la perspectiva? Pregúntenles hoy, ¿cuál es tu perspectiva de aquí a fin de año? Y será muy nutritivo poder conocer todo ello. Eso está en las motivaciones y en las orientaciones, metas y fines.
Eso es lo que ahorita llega a hacer. ¿Cuál es tu meta? Entonces, podríamos, cuidado, porque no podemos generalizar. Podríamos decir que la meta de los integrantes de la sociedad es la felicidad. Pero si hablamos de felicidad, ya nos metimos en un gran problema. Porque, ¿qué es la felicidad? Diría Epicurio, la ausencia de dolor, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué es la felicidad? La ausencia de deudas, diríamos muchos. ¿Qué es la felicidad? Colocarse en un estado de ataraxia. Eso es la felicidad. Ojalá muy pronto todos seamos un conglomerado ataráxico. ¿Qué es la ataraxia? La imperturbabilidad del alma. No hay nada que nos perturbe. Eso, esa es la ataraxia, pero estamos ahorita un poquito lejos de ella, pero la vamos a alcanzar a como dé lugar. Porque el que se vence antes de la batalla, perdió desde que nació. Bueno, entonces, estos son los 4 subsistemas que nos habla Talcott Parsons sobre la forma del estructural funcionalismo. Estructura que funciona. Estructural funcionalismo. Biológico. Adaptarte, cuestiones económicas. Para tener dinero tienes que trabajar, si es que no lo tienes ya garantizado. ¿Ok? ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Sí o no? Normas, valores aceptados. Tienes que ser una persona empática, procurar el bien y no andar por ahí traicionando a diestra y siniestra. Tener educación, por ejemplo. Las motivaciones y orientaciones. ¿Quieres participar en la vida política? Que haya instituciones que te den esa oportunidad de expresarte. Porque mal haría un Estado, y me voy a meter en líos si empiezo a hablar del sistema chino, porque aquí en estas épocas está ya Stalin, sí, ya está, porque ya se murió Lenin para más o menos estos tiempos, pero no me quiero meter en esas honduras de la politología porque ni son mis ramas, además es un terreno bastante pantanoso. Entonces nos vamos al social, la interacción y las instituciones jurídicas. Ahí tenemos en este mapa esas 4 estructuras. Así lo interpreta Parsons, así es la sociedad. Y dentro de esto está la teoría de la acción social que tiende a un fin, a una finalidad. Bien, vamos a pasar ahora con una personalidad. Robert Merton. Robert Merton, recientemente desaparecido. Pero ese es un tipazo. Los invito. Fue un sociólogo estadounidense y desarrolló la teoría de la anomia en los siguientes términos. Merton es alumno de Parsons, pero ahorita lo vamos a corroborar. En el año de 1938, publicó el trabajo titulado Estructura Social y Anomia. Según Merton, existía una acusada tendencia en la teoría psicológica y sociológica de los 2 últimos decenios a atribuir el funcionamiento defectuoso de las estructuras sociales a las deficiencias del control social sobre los impulsos biológicos imperiosos del hombre. Vean nada más la profundidad de este señalamiento que voy a repetir. Funcionan mal las estructuras sociales porque el control social sobre los impulsos biológicos imperiosos del hombre no están siendo eficientes. ¿Se acuerdan de el libro de los muertos, el juicio final de los egipcios? Cuando Osiris le decía al alma, bravo, bienvenido a mi sala porque lograste dominar tus instintos animales. ¿Recuerdan que durante muchas de nuestras sesiones nos estuvimos refiriendo a ellos? Y vean ahora, Merton nos dice, tanto
las teorías psicológicas y sociológicas han imputado el desfuncionamiento social a que los aparatos de control social no han dominado los instintos del ser humano. Ok, dime, ¿cuáles instituciones de control social, la primaria o la secundaria? Es decir, ¿te estás refiriendo a la familia, al barrio, a los medios de comunicación, a la religión, a la educación, a la escuela? ¿O te estás refiriendo a los jueces, a la cárcel, a la policía? ¿Quién tiene que dominar los instintos? ¿Quién? ¿La policía tiene que dominar los instintos primitivos del ser humano? Creo que una respuesta muy rápida sería no, pero la realidad nos muestra que sí, porque las autoridades avientan a la policía primero a controlar los instintos primitivos, antes que resolver las causas que lo motivan, ¿no? Bueno, a su juicio, sin embargo, dice Merton, la frecuencia variable de la conducta disconforme o desviada y el hecho comprobado de que ésta sigue pautas y formas distintas en las diferentes estructuras sociales contradicen tal hipótesis. Repito, la frecuencia variable de conductas distintas a lo que se espera es que se sigue de manera diferente en las diferentes estructuras sociales. Robert Merton, cuando recuerda que el maestro Parsons dice, hay una expectativa de conducta, que es lo que después, en la década de los 60, en el ámbito penal de la dogmática, se va a decir, es que la sociedad espera una conducta ajustada a derecho. Y en nuestra periferia, en las sentencias que se empiezan a dictar por ahí de los años 80, las sentencias de los tribunales penales mexicanos ya empiezan a introducir la frase, porque realizó un comportamiento distinto al que se esperaba en derecho. Sí, digo, espero que muchos tribunales sepan que estaban haciendo la aplicación de un criterio estructural funcionalista basado en Parsons. Espero, ¿no? Pero eso empezó a ocurrir en los 80. No recuerdo hasta cuándo siguió. No he escuchado hoy en día a un tribunal de enjuiciamiento o a un juez de control que nos diga en una audiencia es que falló a la expectativa que el derecho le había impuesto. No, no lo he escuchado. No he tenido todavía la oportunidad de ver a un tribunal parsoniano. Bueno, espero no encontrármelo, porque será un motivo de un debate muy interesante epistemológicamente hablando, pero regresando, dice Parsons, hey, aquí hay un problema en el tema de la expectativa y Parsons es quien crea el concepto de conducta desviada. ¿Eh? Conducta desviada. ¿Desviada de quién? ¿O desviada para quién? Ah, desviada de la expectativa que el grupo social espera. Ah, ok. Entonces estamos en una dictadura social, donde la sociedad, sea lo que eso sea, o lo que eso signifique, impone a cada quien, por su estatus y por su rol, una expectativa de conducta. ¿Y quién dijo que tengo que hacer eso? ¿Por qué tengo que hacer eso si quisiera? Eh, hagamos un ladito la pandemia, por favor, hagamos un lado el fenómeno de la pandemia. Si quiero dedicarme a pasarme la vida rascándome la panza en un bosque. Ah, no. Esa es una conducta desviada, porque la sociedad lo que espera de usted es que trabaje, que trabaje, que trabaje, de sol a sol, que contribuya al modelo económico vigente. Oiga, yo no quiero eso. Pero si no lo hace, hará una conducta desviada. Caray, pero ¿quién impuso eso? La sociedad. ¿Y quién es la sociedad? ¿La sociedad de alumnos? ¿La sociedad de vecinos? ¿La sociedad de religiosos? ¿La sociedad de políticos? ¿La sociedad de jueces? ¿Quién? ¿Quién impuso eso? Merton es quien va a comenzar a poner el dedo en la llaga.
Para Merton, la conducta desviada es una reacción normal a las contradicciones de las estructuras sociales. Enorme, enorme, Merton, porque Parsons nos pone todo el contexto maravilloso, ideal, extraordinario. Es como la conciencia social de Durkheim, pues. Parsons aterriza el concepto de conciencia social de Durkheim. Esa nube que flota en todos nosotros y que nos introyecta normas y valores. Parsons hace una ingeniería con todo ello. Pero Merton dice, sí, y cuando se zafa un tornillo, ¿qué? ¿El tornillo es el culpable? ¿O es la contradicción del sistema? Porque de aquí, estimadas y estimados video auditorio, va a depender la postura que ustedes asuman en cuanto al castigo. Si decimos, es que la culpa es del tornillo, porque el tornillo está defectuoso, entonces somos sistémicos y estamos a favor de que el sistema funcione como tiene que funcionar, porque así es, no lo podemos cuestionar. Pero si decimos que el tornillo está bien y que lo hizo amorfo o lo que lo hizo inútil fue la contradicción que tiene en sí el propio sistema, nos van a llamar antisistémicos. Y entonces, si esto lo traspasamos a la filosofía y lo traspasamos a la dogmática jurídico-penal, preguntaría, ¿de dónde parte vuestro posicionamiento de la dogmática, de la interpretación de una norma penal en favor del sistema o en favor del individuo? Y entonces, imagínense que le pudiéramos preguntar a un tribunal, señor tribunal, ¿usted de dónde parte? ¿Del excelente funcionamiento del sistema o parte de la individualidad de cada sujeto? Y de lo que les conteste, ustedes ya van a saber si los va a condenar o los va a absolver, independientemente del cúmulo de pruebas. Porque hasta eso se puede llegar, haciendo un análisis de todo esto. Y veámoslo enseguida. La estructura social ejerce una presión definida sobre los miembros de la sociedad que les induce a adoptar comportamientos disconformes. Repito, la estructura social ejerce una presión definida sobre los miembros de la sociedad que les induce a adoptar comportamientos disconformes. Permítanme ahí. La estructura social financiera en México. La estructura social financiera en México le exige y genera una presión a la población para que todos generen ingresos, generen recursos. Abra una empresa, invierta. Esa presión, ¿cómo se va a sentir en un poblado ubicado en la sierra de algún estado en nuestro país? ¿Cómo van a responder los habitantes a esa exigencia de la estructura financiera? Obviamente que no es posible. Entonces dirán, entonces vamos a segmentar nuestra presión a cierto sector nada más. Ok, se van a aislar. Bueno, dice Merton, pero las tasas más elevadas de estos se concentran en determinados grupos, lo que demuestra que no dependen de las tendencias biológicas individuales, sino del impacto diferencial de dicha presión que se experimenta en función de las respectivas situaciones sociales. Veamos. Nos convocan, dejemos fuera la pandemia, por favor, momentáneamente. Nos convocan a manifestarnos o a reunirnos en la plaza principal del estado donde estemos. La Plaza Mayor, que se le llamaba anteriormente, la Macroplaza,
el Zócalo, Plaza de Armas, ¿cómo se llama? Y ahí vamos todos en bola. Y nos reunimos, estamos todos paraditos, no hay pandemia, no hay necesidad de sana distancia. Y ahí estamos como alfileritos, todos. Y nos dicen, señores, por favor, tomen asiento, siéntense. Ya nos sentamos, estamos ahí. Y nos van a colocar encima de nosotros una tela antibombas. A toda la plaza se cubre, que es pesadísima, obviamente. Imagínense, pesadísima. Atrás. Y nos dicen, ahora levántense. ¿Todos podremos levantarnos? Habrá quienes no logremos incorporarnos con ese peso. Habrá quienes sí que tengan fuerza, se levantan. Otros no. Esa capa es la presión. Es la presión que está haciendo la estructura social. Y esa presión no todos la pueden soportar. Triunfa, gasta, compra. ¿De dónde si no tengo? Ah, pero es que esa es la presión. Tienes que tener. Pero es que no hay trabajo, no tengo trabajo. Ah, bueno, entonces todo nos sirve fuera. Oiga, pero es que lo que no sirve es la... No, no, no. No cuestiones al sistema. La nueva herejía, lo hemos insistido. La conducta desviada, dice Merton, es la reacción normal, un modo de adaptación individual a las contradicciones de la estructura social. Levántense, no, está muy pesada. Ah, saco un cuchillo, la rajo y salgo por el hoyo. Oiga, no, 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 eso que usted hizo no es correcto. Dijimos, levántense, pues me levanté, tenía este problema, lo abrí el hoyo y salí, me levanté. Ah, es usted un desviado, porque está usted en contra de lo que está estableciendo la estructura. La causa última de la situación endémica reside, según Merton, no ya en el derrumbamiento de ciertos valores, sino en el hecho de que la estructura cultural entroniza el objetivo de la acumulación de riqueza material como meta máxima y obligada para todos los ciudadanos, mientras la propia estructura social restringe a ciertos grupos de la población el acceso efectivo por vías institucionales lícitas a dichas aspiraciones. Señores, vengan aquí a la bolsa, inviertan en la bolsa de valores. ¿Todos podemos ir a la bolsa de valores a invertir? Claro que no. Claro que no. Habemos millones de mexicanos que no podemos ir a invertir a la bolsa. Pero la estructura está diciendo, ¿quieres ser alguien en la vida? Tienes que tener dinero, acumula riqueza. ¿Cómo acumulo riqueza si vivimos al día? ¿Cómo lo podemos hacer? Ah, pues no sé, ese es tu problema. Bueno, permíteme entrar a tu círculo a acumular riqueza. No, 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 a ver, espérate. Para entrar a mi sistema de acumulación de riqueza, tienes que pertenecer a familia de abolengo, tienes que haber estudiado en Harvard, en Yale, en Oxford, tienes que tener conexiones en el mundo financiero, por ejemplo. Entonces, no es posible porque se está restringiendo el acceso. Bueno, voy a trabajar, sí. ¿De qué hay trabajo? Bueno, hay trabajo de talabartero, hay trabajo de pulidor de pisos. Bueno, pues adelante. Pero con eso no se va a poder llegar a la acumulación de riqueza material que exige la estructura social. Entonces, ahí está la contradicción. ¿Hay que irnos a un comunismo? No, no está diciendo Merton nada de eso. El dinero, por su carácter altamente abstracto, anónimo e impersonal, es el criterio más adecuado para expresar esa meta. No importa
de qué forma se ha obtenido, lícita o ilícita, ni cómo se va a utilizar. No pone límites ni fronteras al sueño norteamericano. Lo que importa es el money, no cómo lo obtuviste. Eso no importa. Lo importante es esto. Este es el Dios que mueve al mundo. El otro es para las guerras, pero este es el único, el power. Obténlo. ¿Cómo? Como sea, pero obténlo. Ah, consta que dijeron que como sea. Cualquiera puede llegar a ser presidente. Sé un rey en tus sueños. Dite a ti mismo, mi lugar está en la cumbre. El delito no es el fracaso, sino la limitación de las aspiraciones. El delito no es el fracaso, sino la limitación de las aspiraciones. Así reitera el manifiesto cultural con sus eslogans y prototipos. Claro, estábamos hablando del American Way of Life, el American Dream, el sueño americano. Ven, gana, triunfa. ¿Cómo? Como sea. Brian De Palma, que fue un extraordinario director de cine, junto con muchos otros, como Martin Scorsese, han retratado magistralmente esto. Les voy a dar ejemplos, porque si ven las películas ahora, que ya las vieron, pero las ven ahora con la perspectiva de Merton, las van a ver diferente. Scarface, cara cortada. El Padrino. Y la última joya que acaba de hacer con Robert De Niro y este otro genial actor que, perdón, se me olvida el nombre, no soy, no lo recuerdo. Eh, Tiene un apellido italiano, pero perdón, se me olvidó. La familia, la escuela y la organización laboral disciplinarán psicológica y sociológicamente al ciudadano medio para que siga confiando en unos objetivos siempre fuera de su alcance y en unas promesas de recompensas que nunca se cumplen. Déjenme hacer este comparativo. En el Islam se dice que quienes ganen la guerra santa y mueran en esa batalla podrán cohabitar con 12 mujeres vírgenes y al cabo de cierto tiempo podrán regresar a la tierra. Hace algunos años trataré de recuperar entre mis archivos esa entrevista donde un periodista en Europa entrevista a un extremista que iba a detonarse un chaleco antibomba, no recuerdo en qué área pública, no lo recuerdo con exactitud. Le falló y lo detuvieron. Entonces el entrevistador, el periodista, va a su celda. Todavía no se daba el fenómeno de las Torres Gemelas, ¿ok? Y le empieza a preguntar sobre su vida, su niñez. Hay por ahí un documental que también quiero compartírselo sobre esta temática. No, no lo busco y los comparto. Donde le empieza a preguntar dónde naciste, tus hermanos, familia, todo. Él era obviamente del mundo árabe.
no recuerdo en estos momentos el país, pero bueno, whatever. Y entonces le dice, ¿por qué te atreviste a hacer esto? Y sabías que ibas a morir. Pues por eso, pues porque voy a morir, pero iba a cohabitar con 12 mujeres vírgenes. Y el periodista sorprendido le pregunta, ¿pero tú crees eso? Y el otro se sorprende de la duda de aquel. Dice, claro, pues así es. O sea, una experiencia que no ha experimentado la daba por cierta. O sea, claro, así va a ser. Y el periodista así como que diciendo, bueno, y dime ahora, ¿qué es lo que más extrañas de la vida de antes de ser detenido? Y le dice, bueno, lo que extraño es el fútbol. Ah, ¿te gustaba el fútbol? Sí, sí, mucho. Mucho me gustaba ir a los estadios, a ver los partidos. Mucho, mucho me gustaba. Y si pudieras, le dice él, ¿volverías? Dice, claro, será lo primero que haría. Y le dice el entrevistador, si te dijeran que tienes que detonarte dentro de un estadio de fútbol, ¿lo harías? Y el entrevistado baja la mirada, se queda pensando, se rasca la cabeza y le contesta, no, donde quieran, pero en un estadio de fútbol nunca. Vaya escala de valores, ¿no? Vaya escala de valores. Eso en el terrorismo, uff, es un temazo. Es un temazo en el análisis de todo ello. A ver si por ahí en algún momento de nuestro decurso podemos asomarnos un poquito al fenómeno del terrorismo. Pero bueno, regresemos acá. La familia, la escuela y la organización laboral disciplinarán psicológico y sociológicamente al ciudadano medio para que siga confiando en unos objetivos siempre fuera de su alcance y en unas promesas de recompensas que nunca se cumplen. Tendrás tu casa, serás tu propio jefe, serás dueño de no sé qué tantas cosas. Y morimos con un puño de tierra. Y a veces ni eso, un puño de cal. La enfatización cultural del éxito económico induce lógicamente a los hombres a retirar todo su apoyo emocional a las normas institucionales, a la propia ética protestante del trabajo que ensalza el trabajo duro, la honestidad, la educación y condena la violencia y el fraude como métodos eficaces, pero ilícitos para conseguir la riqueza. Importa conseguir el éxito, no interesa cómo. ¿Qué consecuencias tiene para la conducta de personas situadas en niveles diversos de una estructura social una cultura que atribuye cada vez más importancia a los objetivos de éxito y en la que progresivamente cuenten menos los procedimientos institucionales para acceder al mismo? ¿Cómo reacciona el individuo en este marco cultural? ¿Cómo reacciona usted ante esta exigencia del objetivo del éxito a través de la acumulación de dinero? Porque esa es la forma de la estructura social, ¿sí o no? Y ya no estoy hablando de Estados Unidos. Ahora se lo pregunto a usted en México. ¿Cómo actúa ante las exigencias de una estructura que le dice el éxito económico es el objetivo de vida? Hay quienes actúan de manera conforme, agachan la cabeza y dicen está bien, acepto los objetivos y los cauces institucionales. Trataré de hacerme rico trabajando de sol a sol, sin darse cuenta que a quien hace rico es al dueño del medio en el cual está trabajando, ¿no? Es la esclavitud moderna. Alguien dijo, se abolió la esclavitud. No, se transformó la esclavitud, que es muy distinto. Bueno, y habrá quienes digan, sí, está bien, estoy de acuerdo. Innovación. El uso de medios institucionalmente proscritos, pero eficaces para alcanzar por lo menos el simulacro del éxito, la riqueza y el poder.
Lo que sucede cuando el individuo ha asimilado la importancia cultural atribuida a este objetivo, sin interiorizar con la misma intensidad las normas institucionales que regulan los medios de alcanzarlo. Aquí entran los vivales, los vivos, los que dicen, aquí se trata de puro trinque. Pues órale, al trinque. Que la ética, que la escuela, que la ley, que la religión, que la moral. La moral es un árbol que da moras. Aquí es el business, el trinque. Órale, pues vamos a darle. Luego entonces nos preguntamos, ¿la pobreza lleva al crimen? ¿Pobreza igual a crimen en esta ecuación? Porque si de lo que se trata es de tener feria y no importa cómo, luego entonces quienes no la tienen se van a ir al crimen. ¿Cierto o no es cierto? Pobreza más el límite de oportunidades genera el crimen. Vayamos a cualquier lado. Vayamos con nosotros mismos. Pobreza y límite de oportunidades nos empujarán al crimen. ¿Sí o no? Si no queremos resolver nuestro propio caso, vayamos entonces a regiones donde hay niveles de pobreza. Hay un límite de oportunidades y eso va a provocar el crimen por sí. Desde luego que no. Pero si tenemos pobreza más limitación de restricciones más un objetivo de éxito impuesto, entonces sí vamos a tener crimen. Entonces sí. Y aquí traigo a colación la entrevista que le hicieron a un joven de 15 años más o menos en la sierra de Sinaloa hace 20 años más o menos. 20 años. Y le decían, oye, pero tú, ¿por qué quieres estar en una actividad armada y de droga? Porque soy pobre y lo único que quiero es tener una camioneta, un arma y tomar cerveza. ¿Ese es el objetivo de tu vida? Sí, porque esa es la vida aquí. El objetivo de éxito impuesto es trocona, el fierro y la música, el alcohol y la buchona. Entonces empecemos a entender cuáles son las estructuras que no están actuando adecuadamente para buscar eliminar las causas. Díganme ustedes si siguiendo este análisis sociológico, meter al ejército va a ser la solución del conflicto. Y el ejército está en el combate a estos fenómenos, institucionalmente hablando, desde 1971. 1971. Bueno, ritualismo es otra de las formas en cómo la gente puede reaccionar a estas exigencias. Este modo de adaptación implica una actitud de rechazo de los elevados objetivos culturales del éxito económico por parte de un individuo que, sin embargo, permanece sumiso a las normas institucionalizadas. No, pues yo no quiero ser rico. Y agacha la cabeza. Consciente de la imposibilidad de acceder a aquel y de los riesgos de frustración de las altas aspiraciones, no hay que volar tan alto, el individuo neutraliza la intensa ansiedad por el estatus, rebajando el nivel de sus propias aspiraciones. Opta por la seguridad que él reporta el férreo y rutinario y acatamiento de las normas institucionalizadas y se aferra ciegamente a estas. Los individuos de clase media
se hallan significativamente representados en este modo de adaptación, ya que las pautas de socialización de aquella fomentan la estructura caracterológica más predispuesta al ritualismo. Es en la clase media baja donde los padres ejercen una presión más continua y eficaz sobre sus hijos para que acepten los imperativos de éxito y ascenso social. Vean la contradicción. Yo no quiero tener problemas. Yo no quiero aspirar al éxito. Yo, aunque tenga mi quincenita segura, mi seguro social, ya con eso estoy feliz. Cierta persona hace muchos años me decía, cuando le cuestionaba, pues sal y emprende por ti mismo. Bueno, por ti misma, le decía. Me decía, no, no, ¿qué voy a hacer afuera? No, yo necesito mi quincena y mi seguro. Y pues en unos 20, 25 años voy a tener mi pensión. Eso es lo que le aspiro. Ah, bueno, no, pues está bien. Ah, me dice, pero eso sí, yo sí le estoy diciendo a mi hijo que él sí tiene que echarle ganas porque él sí tiene que ser rico. Me acordé del ritualismo de Merton. Y dije, Merton, eras un brujo. Retraimiento. Se trata de una respuesta estrictamente individual y minoritaria caracterizada por el rechazo simultáneo de los objetivos culturales y de los medios institucionalizados. Quienes optan por ellos, psicóticos, parias, vagabundos, proscritos, drogodependientes, constituyen en términos sociológicos un cuerpo extraño. Están en la sociedad pero no forman parte de la sociedad. Ven, nada más. Es decir, si tú no estás dentro de este mod, no perteneces a la sociedad. Es un bicho. Están en la sociedad pero no forman parte de la sociedad. La sociedad además lo rechaza porque no aportan nada positivo a la misma. Utilitarismo. No haces nada, vas para afuera. Estás dentro, pero no perteneces. ¡Wow! En efecto, el conformista contribuye al buen funcionamiento del engranaje social. El conformista está dentro del engranaje porque hace lo que le dice. El retraído es un riesgo improductivo, el que se está rascando la panza. El innovador tampoco acata los medios institucionalizados, el bandido, pero al menos es listo e intenta a toda costa acceder a los objetivos culturales, porque ya defraudó, ya lavó dinero, ya robó, mientras que el que se retrae ni siquiera atribuye valor al éxito, como el ritualista. El retraído rechaza también las aspiraciones que definen la estructura cultural, pero el primero respeta las costumbres, el retraído presta escasa atención a las prácticas institucionales. ¿Dónde se ubica usted? ¿Es usted ritualista, innovador, conformista o retraído? Porque todavía nos queda una quinta opción. Como tipo de adaptación colectiva lleva a los individuos situados fuera de la estructura social ambiental a imaginar y a tratar de conseguir un nuevo orden social, un orden social radicalmente distinto, dotado de normas culturales y representaciones del éxito más satisfactorias que establezca una correcta correspondencia entre las ideas de mérito, esfuerzo y recompensa. A diferencia del mero resentimiento, la rebelión reclama un verdadero cambio de valores. A los que estamos en el grupo 5 nos llaman locos y estamos en el riesgo de que en cualquier momento nos jalen y nos cierren en lo que queda de la Castañeda, la que hicieron allá en la Ciudad de México, allá en donde les dije, en Álvaro Obregón, la hacienda de la Castañeda. Y ahora, a todo esto, estimada y estimado amigo, ¿en cuál se ubique? Este es un análisis extraordinario de Robert Merton, un genio de la sociología y un gran iniciador, desarrollador de las nuevas teorías criminológicas que nos van a permitir entender nuestros factores para la criminalidad y darnos soluciones para su adecuado control. Bueno, pues llegó la hora cuchicuchi porque ya es hora de irnos. Voy a pasarles lista nomás rápidamente. Eh,
a Humberto, Alfredo, David Rosales, desde allá de la Ciudad de México, Adnal Señor, saludos allá a La Paz, Baja California, está pendiente una vuelta por allá, Gabriela Valleza, Juan Antonio, Alex, Margarita Seda, Daniel Rochel, Santos, allá mi buen Santos de Coahuila, Irmis, Gloria, Alfredo, David, Gabriel Luna Tocayo, saludos, Elvia Bolaños, Adriana, Angie Jardón, Mario Esquivel, Juanita Lucio, Mario, Elvia, Aníbal, Sucre, Alfredo Díaz, Vilma, ¿cómo estás? Vargas Díaz, Tere Almaguer, Alejandro Rojas, Ranferi, Jorge Casiano, Roma, Rosa María Calo, eh, Rosa María Andrade, saludos de Colima, Marbella, Alejandra, Dolores, Laura, L. Telles, Azuolea, Esteban Misael, Crispín, saludos Crispín, Dolores Rosalía, que fue cuando eh, José Fernando Romero, Gaby Ruiz, Susana, Aníbal, Alejandra, el irlandés. El irlandés se llama la película, gracias, perdóname. Gracias, Alejandra, el irlandés. No, no es Al Pacino, no, como que no, DiCaprio, no, el bajito, Al Pacino, no, 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 el otro actor, el que es el socio el que se vuelve jefe de Robert De Niro. Hay un libro llamado Control Social, claro, así es. Eh, Ludwig, saludos. Susana Mejía, La pobreza exactamente lo que era crimen, Heriberto. Fátima Zamora, saludos, Susana. Shevchenka, saludos, Shevchenka. Evelyn. Y bueno, a todos, muchísimas gracias. Pásenla de lujo, no salgan, quédense en casa y si se portan bien y se quedan en casa, los veo mañana a la 1 de la tarde para seguir con estas sesiones. Muchas gracias y excelente viernes. No nos dejen, hoy a las 5 de la tarde iniciamos ciclos de conferencias y por ahí les dejé una convocatoria, por cierto, inscríbanse en la convocatoria, les conviene. Saludos. Nos vemos en la tarde, nos vemos a partir de las 4 de la tarde.